Como contenido vamos a presentar sobre el Círculo de Viena, la visión científica del mundo, el positivismo lógico, el proyecto de la unificación de la ciencia, el criterio empirista del significado y la concepción heredada. Vamos a hablar primero sobre los comienzos del Círculo de Viena. La Universidad de Viena fue reuniendo a principios del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, un grupo de jóvenes profesores, doctores de filosofía, la mayoría de los cuales habían estudiado física, matemática y ciencias sociales. Preocupados por la ciencia y su enlace cognoscitivo, se reunieron para discutir sobre todo filosofía de la ciencia. Vamos a presentarles dos personas de las más influyentes dentro del Círculo de Viena. Rudolf Carnap fue un influyente filósofo nacido en Rondorf, en el noreste de Alemania, que desarrolló su actividad académica en Centro Europa hasta 1935. Y a partir de esta fecha en Estados Unidos destacado defensor del positivismo lógico, quizá la figura filosófica más sobresaliente del Círculo de Viena fue Rudolf Carnap, 1891-1970. Acudió a la Universidad de Jena intentando escribir una tesis de física, pero también estudió cuidadosamente la crítica de la razón pura de Kant en un curso impartido por Bruno Braus, y fue uno de los escasos estudiantes que acudió a los cursos de Frege sobre lógica matemática. Morris Schirl, Berlín, 14 de abril de 1882, Viena, 22 de junio de 1936. Fue un filósofo alemán, fundador del Círculo de Viena, promotor del empirismo lógico. Estudió física en Heidelberg, Lausana y finalmente en la Universidad de Berlín. Tras escribir algunos ensayos sobre estética, Schirl volcó su atención a los problemas de epistemología, sobre la filosofía de la ciencia. En 1922 fue designado profesor de filosofía de las ciencias inductivas en la Universidad de Viena. Ahora hablaremos sobre la visión científica del mundo. En 1929, Rudolf Carnap, Neurath y Hahn se encargaron de poner por escrito las ideas e iniciativas del grupo y la nueva concepción que ellos tenían acerca de la realidad y la ciencia. Publicaron entonces lo que se conoce como el Manifiesto del Círculo de Viena, bajo el título de la concepción científica del mundo. En él se anunciaban también las actividades que iban a desarrollar para dar a conocer sus ideas y desarrollarlas. El conjunto de actividades que allí proponían consistía en todo un programa de acción para difundir esta propuesta. Entre otras, destacaron la realización de un congreso anual en 1930, Praga, la edición de una revista del Círculo titulada Conocimiento, bajo la dirección de Rudolf Carnap y Reichenbach. Por último, publicaron una especie de enciclopedia donde se publicasen libros y las ideas fundamentales que manifestarán la concepción científica del mundo que ellos pregonaban. Las ideas fundamentales y las líneas programáticas del movimiento. Estas ideas se pueden resumir en 3 puntos. Constitución de una ciencia unificada que abarcaba todos los conocimientos. El análisis lógico, siguiendo en este punto las ideas que los miembros del círculo seguían. La eliminación de cualquier referencia a la metafísica, ya que no se puede llegar al conocimiento de aquello que está más allá de la experiencia, y una clarificación de los conceptos y de las teorías de la ciencia empírica, así como de los fundamentos de la matemática. Ahora hablaremos del criterio empirista del significado. Este criterio puede ser definido de la siguiente manera. Una afirmación de los hechos solo tendría significado si existiese un camino o procedimiento empírico para comprobarla. Una proposición posee un significado enunciable solo cuando muestra una diferencia comprobable entre la situación que se
de que sea verdadera y de que sea falsa. El Círculo de Viena distinguió la ciencia de la metafísica, basándose en el criterio epistemológico de la significatividad cognoscitiva. Entre la multiplicidad de enunciados posibles hay dos tipos propiamente científicos: las proposiciones analíticas o no contradictorias y las que pueden ser confirmadas por la experiencia. Las primeras recogen los enunciados de las matemáticas, de la lógica y en general de las ciencias formales. El positivismo lógico considera todas estas ciencias no empíricas o, si se quiere, estrictamente sintácticas. En cuanto a las ciencias que poseen un contenido empírico, todos y cada uno de sus enunciados han de ser confirmables, al menos en principio, por la experiencia. La verificabilidad pasa a ser, por tanto, el criterio para distinguir la ciencia de otros tipos de saber, pero a su vez este criterio de significación empírica ha sufrido algunas modificaciones, tal y como afirma Hempel en su artículo Problemas y cambios en el criterio empirista de significado. El Círculo de Viena exigía al principio que dicha verificación fuese completa y por medio de la observación. Entonces, una oración S tiene significado empírico si y sólo si es posible indicar un conjunto finito de oraciones de observación, o 1, o 2, hasta o n, tales que si son verdaderas, S es necesariamente verdadera también. Al depender de dicho criterio, de las prioridades del condicional lógico, hubo que matizarlo, dado que toda proposición analítica sería inferible a partir de un conjunto finito de oraciones cualesquiera, y asimismo oraciones observacionales contradictorias entre sí nos permitirían inferir correctamente cualquier proposición, que de esta manera tendría significación empírica. Para evitar estas consecuencias inadecuadas de la primera formulación del criterio, hubo que excluir de la significatividad empírica los enunciados analíticos, así como exigir que el conjunto de proposiciones observacionales o a la n fuese consistente. Esto produjo dos consecuencias importantes. Por una parte, las ciencias formales quedaron radicalmente divididas, de lo que Carnal llamó ciencias reales, y por otra, las ciencias empíricas debían satisfacer determinados requisitos lógicos en sus inferencias, y en particular debían adaptarse a las formalizaciones derivadas de la lógica matemática entonces vigentes. El modelo de una ciencia será aquel que ha podido ser axiomatizado, total o parcialmente, y que funciona en su razonamiento en virtud de reglas de derivación adaptadas a los preceptos de la metalógica. Pero aún así, el criterio de significación empírica seguía presentando problemas. El principal de ellos estribaba en los que los enunciados universales en general y más concretamente las leyes científicas quedaban excluidos del edificio de la ciencia. Un enunciado del tipo todos los cisnes son blancos no puede ser inferido necesariamente a partir de un número finito de observaciones. Surge aquí el llamado problema de la inducción, ya señalado por Hooke, pero que en el siglo XX va a ser ampliamente discutido a partir de las argumentaciones de Popper. El debate que surgió en torno a estas cuestiones fue muy amplio, y no se trata aquí de desarrollarlo. Hempel, por ejemplo, consideró que mientras nos esforcemos por establecer un criterio de verificabilidad para las oraciones individuales de un lenguaje natural, en términos de sus relaciones lógicas con las oraciones observacionales, el resultado sería demasiado restrictivo o demasiado amplio, o ambas cosas a la vez. Algunos autores como Carnal intentaron resolver la cuestión tratando a fondo el problema de la inducción, y en particular la lógica probabilitaria. Otros prefirieron distinguir en la estructura de su teoría aspectos
distintos de los estrictamente lógicos, suscitando la cuestión de los términos teóricos, los términos observacionales y las reglas de la correspondencia, sobre todo la crítica de Popper a la verificabilidad como criterio de la significación empírica, tuvo un impacto enorme, haciendo que estas posturas iniciales del Círculo de Viena fueran considerados como un empirismo excesivamente ingenuo, y veremos todas estas cuestiones más adelante. El positivismo lógico. El empirismo lógico, también llamado neopositivismo o positivismo lógico, es una corriente en la filosofía de la ciencia que surge durante el primer tercio del siglo XX, alrededor del grupo de científicos y filósofos que formaban el célebre Círculo de Viena. Es el nombre dado por Bloomberg y Frey en 1931 al movimiento filosófico que emanó del Círculo de Viena, aunque es aplicado frecuentemente como un tono de oprobio a la filosofía analítica en general. Es mejor confinarlo a su propósito original, uso en el cual es en gran parte sinónimo de empirismo llamado lógico, científico o consciente. Muchos componentes del círculo original no eran filósofos, sino matemáticos, físicos y científicos sociales, que compartían un interés común por la filosofía de la ciencia y un disgusto común por la metafísica académica, que entonces prevalecía en Alemania y en Europa Central. Históricamente su lógica fue la lógica de Frege y de Russell, mientras que su positivismo debía menos a Comte que al neopositivismo de Mach y de Poincaré a la relatividad general de Einstein. A través de esto, Karl Pearson, Johann Stuart Mill, los escritores de la Ilustración y los primeros empiristas ingleses, más particularmente a Hahn. Sin embargo, la influencia inmediata más fuerte fue la de Wittgenstein, quien no era miembro del círculo pero mantenía relaciones con algunos de sus miembros. Sus Tractus Logico Sophonicus 1921 suministró la base para muchas de las discusiones del círculo, como también ocurrió con Allgemeiner Steinecker French de Chenick y Logic AV de Well de Carnap. Los positivistas lógicos predicaban un acuerdo cuasi científico entre los filósofos y en principio estuvieron sorprendentemente cerca del practicarlo, al menos entre ellos mismos. Aparte de ciertas diferencias técnicas, es posible, por tanto, aunque azaroso, concederles el crédito de un punto de vista colectivo. Los principales rasgos de este ya han sido indicados brevemente. Un empirismo total apoyado en los recursos de la lógica moderna y templado únicamente por un respeto posiblemente exagerado hacia los logros y capacidad de la ciencia moderna. Un rechazo igualmente total de la metafísica, sobre bases lógicas como algo no meramente falso o fusil, sino sin sentido. Es definitiva una restricción de la filosofía a la tarea de eliminar sus propios problemas, clarificando el lenguaje que se emplea en la estructuración de esos, y el propósito más constructivo de analizar y unificar la terminología de la ciencia, mediante la reducción de un denominador común en el lenguaje de la física, el empirismo. Es la doctrina de que todo el conocimiento se deriva, en última instancia, de la experiencia. Tal como fue establecido por Hume, implica la tesis psicológica de que todas las ideas son copias directas o indirectas de las impresiones sensibles, de donde se saca la conclusión de que el conocimiento lo es o bien acerca de las relaciones internas entre ideas, como en matemática, o bien hace referencia en última instancia al contenido de las impresiones sensibles, cuestiones de hechos y existencia, siendo todo lo demás condenado a las llamas, como sofismas e ilusión. Siendo así, Wittgenstein, el positivista lógico, comenzó a adoptar una versión del mismo punto de vista orientada más lógicamente. La experiencia se mantenía, puede ser resuelta en